vayas. Antes de que te vayas a dormir, escucha este versículo que Dios puso en mi... ¿Cómo saber si eres un religioso o no? Según la antropología, el ritual es... Según la antropología, el ritual es... Bendiciones hermanos, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo han estado? Estoy compartiendo el live con algunas personas para que se acerquen por acá. Ahora sí, saludos para todos hermanos, ¿cómo están? Bendiciones, ¿cómo se encuentran? Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Robert, saludos. Ah, qué bueno, hermano Robert, vio el debate de anoche. Bueno, qué bueno que lo vio, hermano. Enseguida lo voy a descargar y lo voy a compartir. De momento voy a subir algunas personas que son de la clase del día de hoy, hermanos. Así que de ahí voy, después de terminar la clase voy a subir algunos, sí. Déjeme que invite a algunas personas por acá. Esto es compartir, no me acuerdo dónde se hace esto. Acá está. Y esto creo que es por acá. Ahí está, lo encontré. Ahí está. Edison, saludos, bendiciones, bendiciones, los están conectando. Estoy empezando para dar una clase que es hermenéutica. Estamos en el... Doy clases de hermenéutica el día de hoy y me enfoco en un punto, ¿no? Hoy veremos el tema de la ciudadanía celestial, Israel de Dios. La clase no va a ser muy larga, va a ser un tanto cortita la clase, porque en realidad necesito descansar, hermano. Necesito descansar un poco. El día de ayer iba a descansar, pero estuve haciendo un trabajo de impresión, publicidad y todo eso. Deme el diezmo que me debe, Octavio. No, pero ¿cómo? Si la cuestión es que los discípulos diezman a su maestro, hermano, así que póngase en orden. Octavio. Discípulo Octavio. El discípulo Octavio. Es sacerdote. Yo sé que el tema de la ciudadanía celestial no es un tema muy desarrollado. Hermano Freddy, ¿cómo está? Bendiciones. Shalom, shalom. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo está mi hermano? ¿Bien usted? Muy bien, saludo a todos los que se van conectando. Buenas. Hoy ya tenemos estudio bíblico, ciudadanía celestial, un tema sumamente importante, hermano Freddy. Sí, excelente. Voy a comenzar a compartir. A ver, ¿Ya? hermano, Vamos dándole. Un abrazo, profe. un abrazo, mi hermano. Me dieron ganas de bajar a Freddy. Octavio. Ups.
Total. Hola Guitar Mark, saludos a todos los que están cantando, la hermana Pola, hola hermana Pola, a todos los que se van uniendo, saludos, bendiciones, ¿cómo están? El Austral, ¿le gustó el debate ayer? Qué bueno, mi hermano. Sí, hay mucha información ese debate, enseguida voy a bajarlo y lo voy a compartir para que lo vean ahí por YouTube. Jeremías 33, bendiciones. Apóstol Jorge Sepúlveda, bienvenido. ¿Y la hermana Yevenida y que no ha venido? ¿Dónde está la hermana Yevenida? Dice, hermano, excelentes argumentos. Son buenos, hermanos. Esos argumentos son buenos porque eso es el desarrollo de muchos años de debatir con esta ala. Yo conocí los judaizantes allá por el 2013. Conocía a los adventistas, ahí nomás, pero con el 2013 empecé a conocer una nueva ala del judaizante. Y yo digo, esta cuestión es peligrosa, esto es de temer. Yo entendí en el espíritu, discerní en el espíritu, el Señor me hizo ver que eso había que analizarlo y estudiarlo. Así que le he echado mucho tiempo a esa doctrina y la conozco bien. Bendiciones, mi hermano User, a todos, saludos a los que se van conectando. La verdad profética, tengo una pregunta, ¿se puede comer cerdo? Sí, se puede comer cerdo, no hay ningún problema en comer cerdo. Obviamente el tema de la alimentación solamente aplica para los que están en el pacto del Sinaí. Nosotros que estamos en este nuevo pacto no aplican las leyes alimentarias, por supuesto. Ahora, yo en cualquier parte del mundo no como cerdo. Yo acá en Chile como cerdo tranquilo. En otras partes, paso. Gracias, pero no. Iba Faría, teología ahora enseña a pegar a tu prójimo. ¿Por qué, Iván? Porque tú piensas que hay que guardar el pacto del Sinaí. No me digas que estás adherido al pacto de esclavos. No me digas que está adherida a Egar. Y justamente ese es el pasaje que hoy día vamos a tocar, ¿no? Se menciona este tema de la ciudadanía. ¿De cuál ciudadanía nosotros pertenecemos? A ver, ¿qué más dijo Iván? Porque 1 Juan 34 dice que el pecado es infracción de la Torá. Correcto, para el que está bajo la Torá. Pero si lee el contexto, regla hermenéutica, si lees el contexto, dice, Él apareció para quitar nuestros pecados, y el que está en Él no peca. Yo no peco con relación a la Torá, ¿no? La mejor carne es la de cerdo. Es rica, pero depende de dónde se coma. No es por nada, pero yo en México no comería cerdo ni de chiste. Por lo menos acá en Chile lo puedo comer tranquilo. En Argentina no sé. Ay, no sé. La triquinosis, me refiero particularmente a la triquinosis, ¿no? Complicado. Jeremías 3333, bienvenido Jeremías, saludos. Estoy esperando a algunos hermanos porque estoy por empezar a dar clases. En este momento damos clases, si alguien quiere participar de la clase no hay problema. Pero estoy esperando que lleguen los hermanos. Hermano, ¿cómo se encuentra? Hermano, un abrazo, bendiciones. Saludos. ¿De qué va la clase? Ciudadanía celestial. Esto está un poco ligado con lo que se debatió anoche. Yo llegué. Bien, hermano Jorge, me parece bien. Si quieres subir, suba. Hermano Carlos, si quieres subir, suba. Eso es lo que siempre están estudiando. No sé, si alguien quiere subir para ser parte de la clase, adelante. Está invitado. Apóstol Octavio, Apóstol Jeremías. Y requisito importante, ser apóstol. Si yo lo subo a gente que no sea apóstol. De apóstol para arriba. Buenas noches, Rodrigo, y a todos los hermanicos. Hola, Jeremías, ¿cómo estás? Bendiciones. Yo quería preguntar. Pregunta cortita, hermano, porque estamos por empezar la clase. Adelante. Sí, es sobre el temica que estáis tocando. Si tú me conoces a mí, si yo soy Cristian, Cristo te amo 88. Me conocía la voz, hermano, pero digo, debe ser alguien que es la réplica de Cristian, porque como siempre te he contado la otra cuenta. Sí, porque esta la tengo de incógnito. Rodrigo, esto tiene que ver con, por ejemplo, cuando dice Jesús que dijo, mi reino no es de este mundo, que se lo dijo a Poncio Pilato. Mi reino Correcto. No es de este mundo. Correcto. Ese texto viene por ejemplo, Al a tema. lo que tú vas a explicar hoy. Correcto, Bien. viene el tema. Viene el tema y todo lo que ocurre espiritualmente. ¿Y por qué? O sea, el tema no es simplemente decir, estamos libres de la Torá, ¿no? Hay una cuestión legal, hay una cuestión de ciudadanía, hay una cuestión de principios bíblicos, de por qué somos libres
de la Torá y estamos en un pacto con leyes y mandamientos, podríamos decir parecidos, pero radicalmente distintos, ¿no? En algunos aspectos parecidos, en otros totalmente distintos. Yo tengo que dormir, el chiquillo despertará temprano. Ok, hermano. Y la hermana ya venía, que no ha venido. Bueno, vamos a empezar. Hermano Carlos, ¿quiere hacer una breve oración? O hermano Cristian, adelante. Cualquiera de los dos que esté disponible, una breve oración y comenzamos, hermanos. Amén. 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 Soberano Dios y Padre, Rey del cielo, Señor mío, te damos gracias un día más, Señor mío, por poder estar aquí, todos los hermanos junticos, Señor, por poder aprender de tu palabra cada día, Señor mío. Ayúdanos, Señor mío, ilumínanos, danos comprensión, sabiduría, Señor, para seguir aprendiendo, para seguir conociéndote más, Señor mío, y para ser cada día, Señor mío, como tú quieres que seamos, en el nombre santo y poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Voy a exceptuar en esta charla, en esta introducción, el tema de los bebés. ¿Por qué? Porque la Biblia dice tácitamente que de los tales es el reino de los cielos. O sea, vamos a sacar los bebés de la ecuación porque ellos ya son del reino de los cielos. Entonces, la pregunta es cómo alguien se hace del reino de los cielos, ese es el tema, qué ciudadanía adquiere, qué leyes debe guardar y de qué leyes queda libre. Ese es el enfoque. Repito, no vamos a hablar de los bebés, porque de los tales es el reino de los cielos, la Biblia lo dice. Por lo tanto, vamos a hablar de la ciudadanía celestial, cómo la adquirimos nosotros los pecadores, en sentido de los que hemos pecado. Así que ese es el punto. Partamos. Cuando una persona adquiere conciencia de pecado, y en buen... Sí, las clases quedan grabadas, después las subo, hermano. Cuando una persona adquiere conciencia de pecado y peca, según el apóstol Pablo, muere espiritualmente. Llegó el apóstol Yevenibe, me gusta. Entonces partamos del punto. Muerte espiritual. ¿Cuándo ocurre esa muerte espiritual en la persona? No es cuando nace, es cuando adquiere conciencia. Y esa edad puede variar por varios contextos. Hablemos de alguien que adquiere conciencia. Colocando un promedio entre 8 a 12 años, 13 años. Es el promedio hoy en la actualidad y dependiendo de los contextos, por supuesto. Entonces partamos con el primer pasaje bíblico, Romanos, capítulo 7, verso 7 en adelante. ¿Qué diremos pues? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión del mandamiento, produjo en mí codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Cuando Pablo adquiere conciencia del bien y del mal por causa de la Torá escrita, el apóstol Pablo muere espiritualmente. Eso significa que las personas no nacen muertas espiritualmente, por ello de los tales el reino de los cielos, pero cuando adquirimos conciencia de pecado, cuando empezamos a madurar en la sociedad, entendemos lo bueno y lo malo, somos culpables de pecados y reos de pecados, esclavos del pecado, muertos por causa del pecado. Morimos espiritualmente. ¿Y qué ocurre con eso? Bueno, la muerte espiritual nos condena. Y eso ocurre en todo el universo de personas, ¿no es cierto?, que no pertenecen a la nación de Israel. O sea, eso ocurre para todos. Los israelitas adquieren muerte de la misma manera que el apóstol Pablo, porque ellos estudian la Torá por mandamiento antiguo. Los israelitas que siguen guardando la Torá, por lo tanto, los israelitas que siguen guardando la Torá, ellos por la Torá son acusados de pecado cuando entienden la Torá y mueren espiritualmente. Entonces, los dos ciudadanos, hablemos de el ciudadano israelita, de este lado el ciudadano israelita, y del otro lado tenemos el ciudadano gentil. Los dos están bajo la ley de Dios. Uno de manera escrita, la Torá, o el Pentateuco, el Antiguo Testamento, los 5 primeros libros. El gentil por ley de conciencia. Cuando comprende y discierne lo bueno de lo malo, se le aplica en principios las leyes escritas en las mentes de cada uno de ellos, acusándonos o defendiéndonos. Por lo tanto, ambos están bajo la ley de Dios. Ambos acuden a los principios de la ley de Dios. Por lo tanto,
el apóstol Pablo escribe en Efesios, en el capítulo 2, Él nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, la vida natural del ser humano, cuando adquiere conciencia de pecado, produce muerte espiritual y necesita esa muerte, lo deja bajo la ley. Bajo la ley. Y Pablo dice que estábamos muertos en delitos pecados y es por causa de la Torá. La Torá es la que produce muerte en las personas porque la Torá nos revela el conocimiento del bien y el mal, y el pecado sin ley está muerto, pero venida la Torá, el pecado cobra vida. Entonces, no se puede desasociar pecado de Torá. Pecado es transgresión de la Torá. Por lo tanto, la ley es aquello que lo excusa. Digamos que yo en este momento, ¿no es cierto?, puedo tomar un vehículo, pero tengo un límite de velocidad para andar en diferentes calles. Esa es la ley de tránsito. ¿Qué pasaría si a mí me dieran un carnet que me diga libre de la ley de tránsito? Bueno, yo podría andar a otras velocidades. Entonces yo podría andar a otra velocidad, no respetando esa ley de tránsito, pero la otra me ajusta a otra ciudadanía. Digamos que yo hoy vivo en Chile, me dan la ciudadanía argentina, y no es cierto, y yo en Argentina me voy a manejar en calles parecidas, pero con leyes de tránsito parecidas con velocidades diferentes. Las velocidades en Argentina y en Chile son distintas en diferentes calles. Allá se anda más rápido. Allá uno encuentra máxima 160, máxima 180. En algunos lugares. Hasta donde recuerdo, no me puedo estar equivocando. Acá uno encuentra máxima 120 y se acabó. Creo que 160 la máxima que vi en Argentina. 180 estoy exagerando. Entonces lo que estoy haciendo es viendo dos leyes de tránsito y cada ley me condiciona a velocidades diferentes. Pero yo no puedo guardar la ley de Argentina si no soy argentino. Estoy obligado a guardar las leyes que me corresponden. Ahora, si yo no guardo las leyes de tránsito, estoy en pena, estoy quebrantando. Y naturalmente el hombre, la ley de Dios la quebranta. Por causa del pecado produce codicia y el hombre naturalmente quebranta la ley de Dios. Aunque trate de guardar algún que otro mandamiento, quebrantar un mandamiento hace transgresor de todos los mandamientos. O sea, es como que si yo me paso un semáforo en rojo, quebranto todas las leyes penales de Chile, por ejemplo. La ley de Dios funciona así. La infracción de un mandamiento me hace transgresor de todos los mandamientos. O sea, literalmente, si yo me pasara un semáforo en rojo, quebrantando una de las leyes de tránsito de Chile, no solo quebranto la ley de tránsito, quebranto la ley civil, la ley penal, la ley jurídica, todas las leyes. Me hago acreedor y culpable de todas las leyes. O sea, eso implicaría pena capital. Bueno, acá no hay pena capital, pero cadena perpetua, ¿no? Es así de drástico. La ley de Dios pasa eso. Quebrantar un mandamiento me hace transgresor de todos los mandamientos. O sea, si una persona miente por la Torá, eso lo hace adúltero, fornicario, homosexual, parricida, mentiroso, profano, blasfemo, hipócrita, idólatra, todo eso. O sea, quebrantar un mandato de la ley me hace transgresor de todos. Quebrantar un mandato de la ley me hace transgresor de todos. ¿Pero por qué? Bueno, porque la ley es así. La ley de Dios tiene esa condicionante. El quebrantamiento de un mandato me hace transgresor de todo ello. Por eso dice, maldito los que estáis bajo la ley. ¿Por qué? Porque me hago transgresor de todos los mandatos que existen en la Torá escrita. Todos, no algunos, todos los mandatos. ¿Se entiende? Entonces, como esta Torá está condicionada para los que están bajo el mundo y los que están bajo Israel. Vamos al capítulo 3 de Romanos. Pablo en Romanos 3 dice lo siguiente. Verso 9, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos, judíos? Pablo está hablando de los judíos con relación a los gentiles. En ninguna manera, pues llama acusados a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. ¿Por qué están bajo pecado? Porque en el capítulo 2, Pablo explicó que está la conciencia que acusa de pecado y la ley escrita para los judíos. Ambos coinciden que son Torá de Dios, de diferentes formas. Al final del mismo pasaje, en el verso 19 y 20, dice, pero todos los que están bajo la ley, dice que todos los que están bajo la ley,
es para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios. Estar bajo la ley, Torá, bajo la Torá, es estar bajo juicio de Dios. Y ya que por las obras de la ley nadie se puede justificar. O sea, por más que una persona crea en Dios y empiece a guardar la obra de la ley, esto lo hace a esa persona automáticamente estar bajo juicio de Dios y no puedo justificarme. Porque quebrantar uno, o sea, no hay nada que enmiende el quebrantamiento de mi pecado. Lo que se hacía en el antiguo pacto era un sacrificio animal que no que quitaba el pecado, sino que me libraba de la ira de Dios. Esto se le llamaba la propiciación. La propiciación era un sacrificio que solo apaciguaba la ira de Dios, pero no quitaba el pecado de mí. Por ejemplo, podemos hablar de Abraham. Mire, hablemos de un sujeto particular, de Enoc, Abraham y Elías. Estos tres sujetos, Moisés, estos cuatro sujetos, a pesar de ser Noé, llamado justo, todos ellos murieron con pecado y todos ellos el pecado no fue quitado de sus vidas. Murieron como pecadores. Y la paga del pecado de la muerte, y no solo muerte, sino que estaban apartados y separados de Dios. Pero los que habían aguardado la promesa de Dios, esperaban la promesa, iban destinados a dos partes. Uno era lugar de tormento, para el que no esperaba, tenía esperanza de promesa, y el que tenía esperanza de salvación, por más que haya muerto en pecado, era preservado para salvación. Pero aún así, seguía siendo o judío, o hebreo, descendiente de Abraham, o gentil. No hay más. Cuando viene Cristo, cuando la obra de Cristo se manifiesta, la obra de Cristo no solo provee salvación, vida eterna, redención, justificación, santidad y perfección, sino que Jesucristo te otorga una ciudadanía distinta. Por ejemplo, en Juan 17, en la oración que le dice al Padre, Padre, en el mundo los dejo, aunque yo sé que no sois del mundo. O sea, los discípulos no son de este mundo. En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad en mí que yo he vencido. Entonces, en primer lugar, ¿de dónde eran los discípulos? Acá podríamos hablar, ¿no es cierto?, de esta gente que cree en lo extraterrestre, que los discípulos eran una especie de extraterrestres, eran ajenos, pero ¿cómo que no son del mundo? Claro, uno dice, pero mundo en un sentido de sus creencias. No. La palabra mundo es en un aspecto mucho mayor. Y acá donde nos volvemos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 dice, pero Dios que es rico en misericordia con su gran amor, aún nosotros estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Fíjese que la resurrección está hablado en tiempo pasado. Pablo dice ya nos resucitó. No estamos hablando de la resurrección corporal y física, sino de una vuelta a la vida espiritual. Nos resucitó y dice, y nos dio vida juntamente con Cristo y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Digamos que el día de hoy creo en Cristo como Señor y Salvador, le recibo como Señor y Salvador, paso de ser gentil a estar sentado con Cristo en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, mi posición es de la ciudadanía celestial. Paso a ser un ciudadano celestial. Esto sería como que hoy, ¿no es cierto?, el presidente de Argentina, Javier Milei, me diese la nacionalidad argentina y paso a ser un ciudadano argentino, dejando de ser chileno perteneciendo a Argentina o viceversa. Digamos que alguien que vive en Argentina, hoy le entregamos la ciudadanía chilena y pasa a ser un ciudadano. Aunque está en Argentina, pertenece acá a Chile y su casa se convierte en una embajada. Este principio se aplica a nosotros. Nosotros, dice, somos embajadores del reino de los cielos. Somos embajadores de Dios. Claro, el embajador es un extranjero que visita. Entonces nosotros acá en la tierra somos extranjeros pertenecientes a la ciudadanía celestial y por ende nosotros nos convertimos en embajadores. ¿Por qué?
porque no somos de este mundo. Y no es una cuestión solo espiritual, es una cuestión real de derechos. A nosotros se nos entregan los derechos de la ciudadanía de los cielos. Entonces, cuando se menciona en el verso 6 de Efesios 2, nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús, es un estado constante del cristiano, extranjero acá en la tierra. Pero si yo nací en este mundo, no nací en el reino de los cielos. Bueno, pero Cristo, estamos juntamente con Cristo, en Cristo, a la diestra, ¿no es cierto? Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y este lugar que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús es del reino de los cielos. Alguien podría decir, bueno, pero tal vez está interpretando demasiado alegórico algo que está hablando de salvación. Pero no es solo salvación, es posición. Cuando Pablo les dice a los Gálatas que ellos estaban volviéndose a la Torá, Pablo les recuerda dos pactos y les dice una alegoría, hace una alegoría, miren. En el verso 21 dice, decime lo que quieren estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y de la otra de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre de la promesa. Estos son los dos hijos, el hijo de Agar y el hijo de Sara. Por lo cual es una alegoría, estas dos mujeres representan dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, dice, el cual da hijos de esclavitud. Este es Agar. Agar representa a Israel, que es el hijo de Agar. Agar representa Jerusalén, la Israel terrenal, la Israel actual, y el pacto es del Sinaí. Agar, Israel, el pacto del Sinaí, y estos hijos del Sinaí son esclavos. Estos hijos del Sinaí son esclavos y son terrenales. Agar, el primer pacto, bendición hermana Yevenive. Agar, primer pacto, el Sinaí, Israel, esclavos, ciudadanos de la tierra. ¿Se entiende? Ninguno de estos tres son celestiales. Aunque el pacto del Sinaí vino de Dios, eran para leyes de la tierra. Israel, la Israel terrenal. Aunque los hijos de Israel fueron llamados por Dios, eran pueblo acá en la tierra. Y se le dio tierra acá en la tierra, valga la redundancia. Tercero, estos israelitas, según el texto, son esclavos y tienen su Jerusalén acá en la tierra. Todo esto es lo que están bajo la ley. Y presenta un antónimo. El antónimo del segundo es el segundo pacto. Dice, pues, más la Jerusalén de arriba, que es representante de Sara, con el segundo pacto, porque en el verso 24 se hablan de dos pactos. El del Sinaí y el de Cristo. El del Sinaí muerto, mientras el nuevo pacto, el de Cristo, el pacto de Cristo, de la ciudadanía de arriba, nos hace libres. Ahora, estos sujetos que son del segundo pacto, que son de la ciudadanía, dice, la cual son hijos de la Jerusalén de arriba, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Se dice que la Jerusalén nuestra no es la que está acá en la tierra, es la que está arriba. Y si es de arriba es celestial. Ya habíamos visto que en Efesios capítulo 2, verso 6, Cristo nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales. Somos de arriba, somos celestiales. En Juan capítulo 17 oró, ellos no son de este mundo, pero yo en el mundo los dejo. Vosotros no sois de este mundo, pero confiad en mí que yo he vencido. Entonces no son extraterrestres, son de una ciudadanía celestial, de los cielos. Por ende, esta ciudadanía la adquirieron los discípulos por haber creído en Cristo como Señor y Salvador. Se vuelven de Sara, que es la analogía del segundo pacto, que es Cristo, que es la Jerusalén de arriba, y para colmo, dice esto, que somos libres. A diferencia que la Jerusalén de abajo son esclavos.
Entonces Pablo le está diciendo, miren, los que se quieren ligar al pacto de Sinaí, los que seguían guardando Torah, le dice, ustedes son esclavos, ustedes no son libres, siguen siendo esclavos, porque la Torah hace esclavo a las personas. ¿Esclavo de qué? Recuerdan, si yo quebranto un mandamiento de la Torah, me vuelvo homicida, homosexual, transgresor, idólatro, profano, todas las cosas que dice la Torah, transgredo todos los mandamientos. Mal negocio. Pero en el nuevo pacto, si yo transgredo un mandamiento, digamos que hoy, yo les miento. Yo les digo, soy un alemán de pura sangre, ario, totalmente ario. Ustedes, a todas luces, se dan cuenta que eso es mentira. Pero yo, en el nuevo pacto, si transgredo un mandamiento, transgredo el mandamiento de mentir, no transgredo todos los mandamientos. Hay una diferencia de cómo operan los dos pactos. En el pacto del Sinaí, la transgresión de un mandamiento me hace quebrantarlos todos. En el nuevo pacto, si quebranto un mandamiento del nuevo pacto, quebranto ese mandamiento y no los quebranto a todos. Es totalmente distinto. Es totalmente distinto. Entonces, esta Jerusalén de arriba, que es madre de todos nosotros. Antes, siempre se le dijo a España la madre patria, la madre patria. ¿Por qué? Porque los españoles colonizaron las tierras americanas y se le decía la madre patria. ¿Por qué? Porque la ciudadanía de acá, las colonias, el triunvirato del Río de la Plata, el triple reinato, eso hacía que el reinato de Israel, de España, se había establecido acá. Era un anexo. Y se le decía a España que era la madre patria. Porque la patria se había extendido a este lugar hasta el periodo de la libertad, hasta el periodo de, ¿cómo se llama esto? De la... me recuerdan, hermanos, de las revoluciones. Cuando se hacen las revoluciones, automáticamente se establece acá en Chile la libertad e independencia y quedan libres de España. Pero mientras antes, acá estaba establecido el Reinato del Plata y se le llamaba la madre patria. Nosotros, a diferencia de una colonización, nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y pertenecemos a la ciudadanía de arriba. Nuestra madre patria está arriba. Nuestra Santa Jerusalén está arriba, que es madre de todos nosotros. Y eso tiene que ver con la ciudadanía celestial. Por eso, en el capítulo siguiente, en el capítulo 6, dice en el verso 16, Gálatas 6:16, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea ellos, a la Israel de Dios. ¿Cuántas Israeles hay? 2 Israeles. Una Israel terrenal, que es esclava, que está bajo pecado. Esta Israel, Dios cortó pacto con ellos, y para volverlos a tener relación con Dios, les promete un segundo pacto, que nosotros ya somos parte de ese pacto. O sea, nosotros ya estamos injertados en ese pacto antes que Israel. Porque nosotros estamos corriendo una profecía antigua que se le dijo a Israel. Esta profecía mucha gente no la conoce. ¿Qué profecía no la conoce? Hoy día vamos a ayudar a salir de la ignorancia a mucha gente. Me gustaría que leyéramos, hermana Yevenibe, ya si está disponible para leer, que leyera Deuteronomio capítulo 32, verso 21. Esta profecía no la conocen los judaizantes. No se la enseñan sus maestros. Estos falsos rabinos no le enseñan esta profecía. Pero hoy Dios los ha traído acá para que esta gente que cree en el cumplimiento de la Torah, Dios le abra los ojos por medio de esta profecía. Hermana Yevenibe, si puede leer Deuteronomio 32, 21, si no puede, algún otro hermano que tenga Biblia a mano. Amén, amén. Amén. Aquí estoy. Amén. Léalo. Dice Deuteronomio 32, 21. 32, 21, correcto. 32, 21. Ellos movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Bien. Estas profecías, muchos judaizantes las desconocen. Porque el contexto es Dios hablando. Dijo, yo esconderé mis rostros de ellos, veré cuál será su fin. Porque son una generación perversa, hijos infieles. Se lo está diciendo Israel. Esta profecía se lo dice a las 13 tribus de Israel. Se lo dice a las 12 tribus terrenales
y está incluido la tribu sacerdotal, la tribu que no tenía tierra, la 13ª tribu. Entonces, esta profecía se tiene que cumplir sobre las 13 tribus de Israel. Se tiene que cumplir sobre las 12 terrenales y la otra. ¿Y cuál es? Que ellos van a ser movidos a celos con un pueblo que no es pueblo. ¿Y quiénes son ese pueblo que no era pueblo? ¿Quiénes eran los insensatos? Bueno, esto mismo lo dice Pablo. Hoy día vamos a ayudar a mucha gente que está acá, que está aprendiendo, aunque tal vez no acepte la verdad de la Biblia, pero hoy el Espíritu Santo les va a guiar a lo que Pablo dijo. En Oseas Romanos 9:25, Pablo cita una profecía paralela y dice: llamaré pueblo mío a la que no era pueblo, a la no amada amada. En el capítulo siguiente, que es el capítulo 10, Pablo vuelve a citar la segunda profecía con relación a Israel. Y es la misma que leyó la hermana Yevenibe. Dice, porque primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo, Romanos 10:19, con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato provocaré ira. Y Isaías da la profecía. Isaías vuelve a repetir la profecía que se dio en Deuteronomio capítulo 32, verso 21, y dice la profecía así. Isaías dice resultamente, fui hallado por los que no me buscaban. ¿Quiénes eran los que no buscaban? Fui hallado por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero a Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Porque Dios trató muchas formas por los profetas y mandó profetas a que Israel volviera. Finalmente Dios le da cárcel y divorcio. Dios arrancó a Israel. Pablo dice en el siguiente capítulo, el 11, las ramas desgajadas. Dios arrancó las ramas y las tiró. Dice la profecía, como pelos en el viento serán esparcidos. Así como se arrancó los pelos y lo tiró, así serán esparcidos de Israel. ¿Por qué fueron esparcidos? Por rebeldes. Y antes de cumplir el nuevo pacto con ellos, el pacto de Jeremías 31:31, este pacto, antes de eso, tiene que cumplirse la profecía anterior. O sea, no puede cumplirse la siguiente profecía sin que la otra profecía se cumpla. Esta que acabamos de leer, Deuteronomio 32:21. ¿Cuál es la profecía? Yo los voy a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo, con una nación insensata. ¿Y quiénes son? Enos aquí. Nosotros hemos entrado antes. Dice, los postreros serán... ¿Y quiénes fueron los postreros? Los gentiles. ¿Pero quién fue llamado antes que los gentiles? Israel. Por lo tanto, los postreros, los gentiles, entraron primero al pacto mayoritariamente, porque Israel todavía no es salvo. Israel todavía no ha sido salvado, pero Dios va a salvar a Israel. Pablo lo dice en el capítulo 11. En el capítulo 11, en el verso 25 y el verso 26, pero no quiero, hermano, que ignoren este misterio, que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que se endureció Israel en parte hasta que entre la plenitud de los gentiles. Luego, después, entonces, será salvo todo Israel, como está escrito, vendrá de Sion el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Este será mi pacto con ellos. Este pacto está en futuro. Este pacto está en futuro. Se va a hacer en futuro el pacto. O sea, este pacto se va a hacer en el futuro sobre ellos. Entonces, lo que nosotros vemos en la Escritura es que este pacto que nosotros hemos recibido por medio de la fe en Jesucristo nos hace ciudadanos celestiales. El resultado de esta ciudadanía, lo que se llama la Israel de Dios, de la Jerusalén celestial, nosotros nos convertimos en ciudadanos no de este mundo. Y al ser libre de la ciudadanía de este mundo, las leyes que se dieron para este mundo, para la Israel terrenal o para los gentiles en la conciencia, ya no aplican, porque ahora tenemos una ley dada por Jesucristo. Esta se llama la ley de Cristo, enseñada por los apóstoles y compilada por el resto de los escritores. Por ejemplo, nosotros tenemos mandato de hacer discípulos, predicar el evangelio, echar afuera demonios, orar por los enfermos, perdonar a los que nos ofenden, bendecir a nuestros enemigos, amar a los que nos maldicen, bendecir y no maldecir. Y tenemos una serie de mandatos fundados en la base de los mismos pilares de la Torá. Tenemos los mismos pilares de la Torá de Cristo, y la ley de Cristo es amar a Dios y amar al prójimo. Son los principios, pero las leyes son distintas. El quebrantamiento de un mandato en la Torá me hace transgresor de todo.
Si alguien está guardando la Torá y quebranta un mandamiento, yo estoy seguro que ustedes lo quebrantan, ustedes se hacen transgresores de todo. O sea, yo podría decir a cualquier practicante de la Torá, le puedo decir homosexual. Usted es un homosexual, usted es un idólatra. Y entonces el practicante de Torá me diría, pero ¿por qué me dice homosexual? Usted es homosexual porque si usted quebranta un mandamiento, quebrantó a todos. Usted ha sido homosexual sin practicarlo, la ley lo dice. Usted es idólatra. Usted es mentiroso. Usted es un hombre que se acostó con su papá, su hermana, hasta con los perros usted se acostó. Pero ¿cómo me puede decir eso? Porque la Torá lo dice. Porque la Torá dice, el que quebranta un mandamiento se hace transgresor de todo. Yo lo podría a usted tratar de sofílico. Usted es un asqueroso repulsivo que se encama con animales. Yo no he hecho nunca. La Torá lo dice. Que si quebranta un mandamiento, usted se hace transgresor de todos ellos. Pero incluso yo podría decirle, usted ha transgredido mandamientos de mujeres. Pero no, hermano, yo soy un hombre. ¿Cómo voy a transgredir mandamientos de mujeres? Bueno, porque la Torá dice que si usted quebranta un mandamiento, se hace transgresor de todos. Yo podría decirle que usted ha llegado, ¿no es cierto?, a cometer las peores atrocidades de la Torá. No, hermano, sí, porque si dice la Torá, si usted quebranta un solo mandamiento, se hace transgresor de todo. Yo podría decirle a usted que es un afeminado homosexual. Pero hermano, yo soy bien hombrecito, podría decirme. Sí, pero la Torá dice que si usted quebranta uno, se hace transgresor de todo. Pero la ley de Cristo, ¿qué ocurre? Digamos que hoy día el hermano Rodrigo no hubiese estado acá. Le hubiese mentido a los hermanos. ¿Saben qué, hermano? No quiero dar clase porque, no sé, voy tarde y solamente quiero dormir, acostarme en la cama. De hecho, ahí la tengo, me está llamando, me tienta, estoy cansado. Pero y no doy clase y miento. Yo no me hago transgresor de todos los mandatos del nuevo pacto. Yo solamente transgredo el mandamiento que hice y tengo que pedir perdón por ese mandamiento, que es ir a hacer discípulos. Tengo el mandato de discipular. Entonces yo no transgredo todos los mandamientos y mucho menos transgredo una Torá que no soy parte de ese pacto, porque no me adhería al pacto del Sinaí. Y alguien dice, pero hermano, lea Efesios capítulo 2. Vamos a leer Efesios capítulo 2 del verso 11 en adelante para ayudar a esta gente que no ha entendido estos pasajes. Hoy el Señor les va a traer luz de lo que dice este pasaje porque vamos a leer correlativamente. Dice: por tanto, acordaos que en otros tiempos los gentiles, en cuanto a la carne, que era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por la carne, o sea, lo que no tiene el prepucio cortado, en aquel tiempo estaban sin Cristo, sí, porque Cristo todavía no había ocurrido, alejados de la sabiduría de Israel, correcto, porque nadie había sido llamado a Israel, los gentiles no podían ser parte de Israel, por supuesto. Ajenos a los pactos y las promesas, por supuesto que sí, sin esperanza y sin Dios en el mundo, claro que sí. Eso es real. Pero ¿qué se le había dicho a Israel en Deuteronomio 32:21? Que el Señor iba a llamar a los gentiles. ¿Y por qué pacto llama a los gentiles? Por el nuevo pacto. Por el pacto que se le prometió a Israel, va a llamar a los gentiles antes que Israel, cumpliendo así el veredicto que los postreros serían primeros. Este concepto dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, los gentiles que estaban lejos, habéis hecho cercanos a la sangre de Cristo. O sea, ¿cercanos a quién? Esa es la pregunta. ¿Cercanos a quién? Ya Pablo dijo que somos de la ciudadanía celestial, hijos de Dios. Ahora somos cercanos a Dios. El pasaje todo el tiempo va a apuntar a Dios. Leamos el contexto a ver si es cierto. Cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz y de ambos pueblos, escuche bien, de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno. Y ese uno pueblo, ¿cómo se llamó? Bueno, ese pueblo es del nuevo pacto de Cristo, de la Jerusalén de arriba, que se llama el Israel de Dios. Que es muy distinto al Israel que ya no es de Dios, porque fueron arrancados del Israel terrenal. Porque esas son del pacto del Sinaí. No. Se está hablando del nuevo pacto. Sigamos leyendo, dice. Dice, por Él es nuestra paz, claro, que de ambos pueblos, derribando la pared intermedia de separación. Los dos pueblos, quiero que esto lo entiendan, los dos pueblos
Este es el enfoque. Fíjense cómo han mentido el enfoque de lo que Pablo está enseñando. Miren cómo los maestros judaizantes han torcido este pasaje. Se lo voy a mostrar acá con esto. Esto va a ser ilustrativo, para que ustedes lo comprendan. Miren, ambos pueblos, dice el verso, ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia. Ahora, los judaizantes enseñan que la pared intermedia estaba entre ambos pueblos. No. Dice que ambos pueblos tienen una pared intermedia. Se lo muestro así. Ambos pueblos tienen una pared intermedia. Porque la reconciliación no es una pared intermedia entre judíos y gentiles. No, la pared intermedia está frente a los dos. Dice, derribando la pared intermedia de separación. ¿Separación con quién? ¿Separación de judíos y gentiles o separación de judíos y gentiles con Dios? ¿Cómo es la separación? Bueno, los judaizantes han engañado diciendo que la separación está entre judíos y gentiles. No. Es la separación de judíos y gentiles con Dios, que estaba la pared. Esta pared se llama pecado. Esta pared, así le puedo escribir acá. No tengo mi lápiz. Creo que me lo lleve, hermano. Discúlpenme. Si tengo por acá algún marcador. Bueno, voy a comprar una pizarrita chica. Pero esta pared se llama pecado. Y los dos están separados del pecado, pero de Dios. Entonces, ¿qué hace Cristo? Cristo dice que derriba la pared intermedia de los dos pueblos, aboliendo en su carne el sacrificio de la cruz, las enemistades. ¿Con quién? Los judíos dicen que había enemistades entre ellos. Miren la mentira. Miren que gente guiada por demonios. Dicen, judíos y gentiles, ahí está, judíos y gentiles estaban separados por una enemistad. No, el pecado no te separa de Israel. El pecado te separa de Dios. Y de ambos se derribó la pared intermedia y ahora tienen acceso a Dios. Ya esa pared no está. Tienen acceso a Dios. Por lo tanto, dice, reconciliar con Dios. Fíjense bien, mediante la cruz, reconciliar con Dios. Verso 16. Los judaizantes leen hasta el verso 15. Pero la realidad es que el verso 16 dice que derriba la pared intermedia y reconciliaron con Dios. Esa pared fue derribada y ambos se reconciliaron con Dios. Por lo tanto, de los dos pueblos hizo uno. Ahora ya no son dos pueblos, son un pueblo. Y este pueblo fueron unidos en Cristo Jesús. Y en Cristo, que es la iglesia, ahora en Cristo, que es el Israel de Dios, en Cristo, que es de la Jerusalén celestial, en Cristo somos reconciliados con Dios. Ya no son dos pueblos, judíos y gentiles, sino que ahora en Cristo somos llamados el Israel de Dios. Y este es un pacto de los cielos. No es terrenal, porque los judíos y gentiles siguen siendo terrenales. Se derriba la pared intermedia, aboliendo con Dios. Pero los judaizantes le han mentido diciendo que la pared intermedia estaba entre judíos y gentiles. Ahora Dios quitó la pared entre judíos y gentiles. No, señores, judíos y gentiles estaban separados de Dios. Y ahora se unió en un solo pueblo, en Cristo, derribando la pared intermedia. Eso es lo que dice el texto bíblico. Porque Cristo vino a reconciliar al mundo con Dios por medio de su sangre. No dijo que vino a reconciliar a judíos y gentiles. No, somos unidos en Cristo para ser reconciliados con Dios. Porque ¿qué dijo Romanos 3, verso 10? Verso 9. Porque hemos acusado a judíos y gentiles que están bajo pecado. ¿Y qué dice Romanos 3, 19? Que todo lo que dice la ley, lo dice lo que están bajo la ley, para que todo el mundo cierre su boca y quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, la nueva ciudadanía, hermano, la ciudadanía de Dios, tiene sus mandamientos. Ya no son los mandamientos de la Torá, porque los mandamientos de la Torá, la transgresión de uno me hace infractor de todos. Es más, yo podría acusar a cualquier hombre de pedófilo,
de acostarse con su mamá, con su papá, de acostarse con animales, pero y dice, yo no he hecho eso, hermano, ¿de qué me acusas? ¿Has transgredido un mandamiento de la Torá? Sí, te ha hecho transgresor de todo, punto. Pero en Cristo, en la ciudadanía celestial, en el nuevo hombre, no en judíos y gentiles, en el nuevo hombre en Cristo, que estamos reconciliados con Dios, dice que si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos y Él nos limpia de maldad, pero nos limpia del pecado que cometemos. Porque Cristo ya nos libró de la ley y la ley es la que nos acusaba de pecado. Por eso, dice Juan, capítulo 3, verso 4, todo el que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley, claro. Entonces, para dejar de cometer pecado tengo que estar libre de la ley. Y eso dice el contexto. Y saber que Él, Cristo, apareció para meternos en Cristo y revestirnos de Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 27, estamos revestidos de Cristo, bautizados en Cristo, y en Cristo, bautizados en Cristo, dice la Escritura, el que apareció Él para quitar nuestros pecados. En Él, en Cristo no hay pecado. Nosotros estamos en Cristo, ¿y qué dice? Todo el que permanece en Él no peca. ¿Por qué yo no peco? Porque estoy en Él y en Él no hay pecado. En Cristo no hay pecado. Como no hay pecado en Él, yo no peco porque estoy libre de la ley y porque soy justo y santo por Cristo. El Padre ve a Cristo, no ve a judíos y a gentiles, no ve hombre y mujer, no ve esclavo y libre, no ve si eres teólogo o si eres nuevo en la fe, no ve si eres maestro o si eres apóstol. Ve a Cristo, siempre ve a Cristo. Y en Cristo, acá no hay pecado porque Cristo cumplió la ley y en Cristo, ¿no es cierto? Él apareció para quitar nuestros pecados. Porque la ley aplica al mundo, pero Cristo no hizo la ciudadanía de arriba. El ejemplo, yo hoy para quedar libre, yo vivo en Chile, hoy para quedar libre de las leyes de Chile, el presidente de Argentina, Javier Milei, me tiene que dar la ciudadanía argentina y quedo libre de la ley de Chile, de los impuestos y todo lo demás. Ahora, este terreno donde yo vivo se convierte en una ciudadanía celestial. Por eso nosotros somos ciudadanos celestiales. Por eso, el día viernes y sábado, yo no guardé Shabbat. Porque no soy parte de ese pacto. Porque no es un mandamiento para mí. Y como yo estoy en Cristo y en Cristo no hay pecado, yo no transgredo esa Torá. Ahora, si yo no predico el evangelio, no hago discípulos, no amo a mi prójimo, no bendigo, yo sí estoy en pecado. Pero estoy en pecado por la ley de Cristo, que es la ley de mi ciudadanía. O sea, la ley que me rige a mí es la de arriba, la ley de Cristo, no las leyes dadas a Israel, no el Sinaí, no Egar, que es esclava y que tiene hijos esclavos, ni gentiles del mundo, sino que nosotros ahora, gentiles, hecho parte de la Israel de Dios. La ciudadanía, hermanos, no es un tema desarrollado en la iglesia. Quiero que entendamos hoy que nosotros somos parte del reino de los cielos. Escuchen bien, somos ya parte del reino de los cielos, a la diestra del Padre, en Cristo Jesús, por medio de Cristo. Estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Y por lo tanto somos de aquel mundo. Somos de allá. Y las leyes que tenemos allá no son las mismas que se dieron acá. ¿Ustedes se imaginan los cielos matando animales? ¿Ustedes se imaginan los cielos? El nuevo cuerpo carece de sangre. Y la sangre es aquello que hace que el cuerpo se alimente y viva. La vida del cuerpo futura no es la sangre, es el espíritu. El primer hombre es terrenal, de abajo, el segundo hombre es espiritual, de arriba. Y nosotros, al ser de arriba, momentáneamente, tenemos la patria potestad del reino de los cielos, y este cuerpo solo falta que sea transformado para que este cuerpo no solo pertenezca legítimamente allá, legalmente allá, sino que pueda vivir allá. La ciudadanía celestial no solo es un tema de una promesa de Cristo, es una realidad presente, y esa realidad me libra de la ley. Esa realidad me hace santo, justo y perfecto, porque el Padre no me mira a mí, mira a Cristo. Y al estar en Cristo, soy un nuevo hombre.
y en Cristo, que es la iglesia, que es la Israel de Dios. La ciudadanía celestial es tan importante que tiene dos factores. Tiene un sacerdocio. La ciudadanía celestial tiene el sacerdocio no de Leví, sino el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 7, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, salió para recibir a Abraham, que volvía de la derrota, y bendijo. Asimismo Abraham dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, rey de Salem, esto es rey de paz, los mismos títulos de Cristo. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de días. Para los que dicen el Teotocos, María, madre de Dios, bueno, acá la Biblia dice que sin madre. Discuta usted con la Biblia. Que no tiene ni principio de día ni fin de día, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considera pues cuán grande es este, a quien Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Considera que entre todos los hijos de Leví que reciben sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es recibir sus hermanos, aunque esto también hayan salido de los lomos de Abraham. Aunque cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó Abraham los diezmos y lo bendijo al que tenía las promesas. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, Melquisedec es el mayor. A quien ciertamente recibe los 10 hombres mortales, pero allí uno que se da testimonio del que vive, Cristo. Y por decirlo así, que en Abraham pagó los diezmos también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de los padres cuando Melquisedec salió a su encuentro. Y si aún la perfección fuera el sacerdocio levítico, queda bajo el recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de levantar otros sacerdotes según los de Melquisedec? Miren, hermano, si la Torá estuviese vigente, ¿qué sacerdocio debería estar vigente? Pregunta el texto. Si la Torá estuviese vigente, ¿qué sacerdocio tendría que estar vigente según la Torá? Pregunta el texto. Si la Torá está vigente, ¿qué sacerdocio tendría que estar? El sacerdocio levítico. Tendría que estar vigente el sacerdocio levítico. Si la Torá estuviese vigente, ¿qué sacerdocio tendría que estar vigente? El sacerdocio levítico, pero es algo obvio. Porque dice Gálatas 3:15, un pacto una vez ratificado, nadie lo invalida y nadie le añade. Si estuviese la Torá vigente, no podría existir el sacerdocio Melquisedec. Pero el sacerdocio Melquisedec no es de este reino, es de arriba. Por eso no hay un conflicto de sacerdocio, porque el sacerdocio de Melquisedec es según el orden de la Torá. Y nosotros no estamos bajo la Torá, estamos bajo la ley de Cristo. Y la ley de Cristo tiene sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y el sacerdocio de Melquisedec empieza en el nuevo pacto. Cuando Cristo muere y hace el nuevo pacto, empieza el sacerdocio de Melquisedec, señores. Y cuando Cristo resucita y tiene victoria sobre la muerte, dice que por su sangre nos hizo sentar en lugares celestiales. Efesios 2:6. Entonces, si usted dice estar bajo la Torá, tiene que rendirse al sacerdocio levítico. Cristo no tiene nada que ver usted con Cristo. Usted no tiene nada que ver con Cristo si usted está bajo la Torá. Si usted está bajo la Torá, no puede presentarse un sacerdote distinto del pacto que usted ha creído. Si usted te dice está bajo el pacto del Sinaí, su ciudadanía es del Sinaí, su ciudadanía es de acá en la tierra, su ciudadanía es de acá abajo, su ciudadanía pertenece a esclavos, su ciudadanía tiene que rendirles ofrenda y sacrificio a su sacerdocio de su pacto que es Leví. Si usted dice está en la Torá, no sea hipócrita, no tiene nada que ver con nosotros, no tiene nada que ver con Cristo, porque Cristo es de otro pacto, Cristo es de otra ley, Cristo es de otro sacerdocio. Cristo no es de este mundo, es de los cielos. Es incoherente que alguien diga, yo estoy adherido a la Torá, yo guardo toda la Torá, pero me presento a otro sacerdote de otro pacto.
Eso es incoherente, por amor de Dios, por la misericordia de Cristo. ¿Cómo se te ocurre decir que puedes pertenecer a otro pacto y que guardas aquella Torá que tiene otro sacerdocio y te quieres adherir a un sacerdocio distinto, que es de otro pacto? ¿Cómo se te ocurre decir tamaña incoherencia, hombre, mujer? Si quieres tener relación con Cristo, es por el nuevo pacto, y el sacerdocio no es de Leví, es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Por amor de Dios, es simple. Y eso te lo entrega la ciudadanía que te da Cristo. Somos ciudadanos de los cielos. ¿Cómo un ángel? ¿Quién ha visto un ángel guardando Torá? Por Dios. A ver, pregunta. ¿Quién ha visto un ciudadano de los cielos, que son los ángeles guardando Torá? ¿Quién ha visto un ángel haciendo sacrificio? ¿Quién ha visto un ángel rindiéndose a Leví? ¿Quién ha visto un ángel guardando Torá? ¿Quién ha visto un ángel circuncidándose, por amor de Dios? ¿Quién ha visto un ángel? ¿Por qué digo un ángel? Porque los ángeles son consiervos nuestros. Cuando un israelita le dijo consiervo a un malac, búsqueme un versículo bíblico donde una israelita le dijo, consiervo mío. O cuando un ángel le dijo a un israelita, conciudadano, consiervo mío. Eso no ocurre. Pero mira Juan. Juan, cuando se encuentra con un ángel, dice, soy consiervo tuyo. Pero ¿cómo puede ser consiervo Juan? Según los judaizantes, igual es de la Torá de un sacerdocio distinto. Pero Juan, sin duda, es consiervo de un ángel que le dice, no te arrodilles a mí, porque somos iguales, porque pertenecen a la misma ciudadanía. Yo demando el día de hoy que me muestren estos que dicen ser ciudadanos de Israel terrenal y ciudadanos del pacto que se dio en el Sinaí. Esta gente que dice estar a la Torá, yo le pido un solo texto donde un ángel le diga a un israelita consiervo, conciudadano. Uno solo. Y si usted dice estar bajo la Torá, sea consecuente con su idea. Sea consistente. Si usted te dice estar bajo la Torá, no tiene nada que ver con Cristo, porque Cristo es sacerdocio de otro sacerdocio. Cristo es sacerdote según otro orden de Melquisedec. Y si usted dice estar bajo la Torá, no puede tener relación con un sacerdote distinto en su pacto. Usted es un fraudulento del pacto. Imagínense que yo, siendo chileno, pago los impuestos en Argentina y me presento a Argentina, a impuestos internos de Argentina. Le digo, hola, sí, soy Rodrigo Holguín, chileno, quiero pagar mis impuestos. ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? Pero volá de acá, ¿quién te conoce? No tiene nada que ver, ni siquiera sos ciudadano argentino. Salí de acá, extranjero. Así te va a decir. Lo mismo, ¿qué te va a decir Dios si no estás adherido al nuevo pacto? Y si no estás guardando la Torá de Cristo, y para colmo dice que estás en un pacto distinto que le hizo, el dueño es el mismo. O sea, el dueño de los dos pactos es el mismo. Pero tenés que tener claro con cuál pacto te relacionas con el dueño. Un dueño tiene dos empresas. Yo, Rodrigo Holguín, tengo dos empresas. Una empresa que se dedica a vender galletitas. El sueldo de los que trabajan vendiendo galletitas reciben $10 diarios. Y tenemos el sueldo de lo que venden Mercedes-Benz. Tengo una empresa exclusiva de Mercedes-Benz y el que vende Mercedes-Benz, gana $10 millones. Es el mismo, soy el mismo dueño de las 10 empresas. Pero ¿podrá venir a exigirme el que trabaja en la empresa de galletitas cobrar el sueldo de los que pide Mercedes-Benz? No. Si tú quieres tener el sueldo de los que venden Mercedes-Benz, tienes que trabajar en Mercedes-Benz, tienes que desasociarte de aquel contrato. Ahí está. Bien, tienes que librarte, o sea, renunciar al contrato de la empresa de galletas y adherirte al contrato de la empresa de Mercedes-Benz. O sea, sí, yo te voy a permitir, si tú quieres salirte de la empresa de galletitas
y dejar de ganar $10 diarios y empezar a trabajar en la empresa Mercedes-Benz y ganar 10 mil dólares, 10 mil dólares, bárbaro. Pero no puedes seguir trabajando en la empresa galletita. O peor, no tienes auto, no tienes los beneficios y pensar que vas a cobrar por la otra. Entonces, es ridículo, escuchen bien, es ridículo que los que están en el pacto del Sinaí y guardando la Torá del Sinaí esperen salvación y vida eterna en un pacto que no les da salvación y vida eterna y en otro pacto distinto que da salvación y vida eterna, pero guardando los pactos de otra empresa. Esto sería tan incoherente como el que dice que trabaja en la empresa de que vende Mercedes-Benz, mi otra empresa, pero se dedica todo el día a vender galletitas. Disculpame, si tú quieres recibir el sueldo Mercedes-Benz, tenés que vender autos Mercedes. Pero si tú, que dices estar trabajando en mi empresa de Mercedes-Benz, me vende galletitas, te va a pagar $10. ¿Por qué eso haces? Si tú tienes un acuerdo con el dueño y tú te quieres relacionar por la Torá con Dios, con el dueño, estás maldito. Lo dice Pablo. Malditos sois lo que por la ley os justificáis. Malditos. Ese es el acuerdo. Porque para guardar la Torá tienes que guardarlos a todos. No puedes transgredir ninguno. Ahora, si quieres estar en la otra empresa que tiene Dios, que es el nuevo pacto, es el mismo Dios, pero es un pacto distinto, hay salvación por gracia, por medio de la fe, y tiene que guardar los mandamientos de Cristo, la Torá de Cristo, y entender que ya no puedes tener relación con aquella Torá. Pero es una cosa obvia. Y entender el principio de ciudadanía celestial, entender el principio de ciudadanía que tenemos los creyentes, que somos la Israel de Dios, es algo crucial, hermanos, en términos hermenéuticos, en términos teológicos, para no ser necios, para permanecer en Cristo, para no caer de la gracia, para permanecer en la salvación. Hermano Freddy, adelante. Gracias, profe. Bueno, muy intensa la clase. Las personas que guardan ley no comprenden los pactos, no entienden, ¿ya? Porque se convierten a Cristo, reciben a Cristo, a lo mejor comprenden el Evangelio. Yo he escuchado varias personas que reciben a Cristo y después dicen, pero si yo era igual que tú, yo predicaba lo mismo que tú, pero ahora no. Ahora hay que guardar el Shabbat, hay que guardar el día de reposo, no hay que comer alimentos inmundos, se ponen la kipá. O sea, muchos recibieron a Cristo, pero vino un judaizante y vino alguien que predica ley de Moisés, o ley dada por medio de Moisés, y caen en esa doctrina y en ese error, porque creen que se deben guardar todos los mandamientos que están en la Biblia, y no es así. No podemos ni debemos guardar todos los mandamientos que está en la Biblia, sino los mandatos que nos compete de acuerdo a nuestro pacto. ¿Y en qué pacto estamos sometidos nosotros, los creyentes en Cristo Jesús? Bajo la ley de Cristo. Sí, es tan simple como eso. Para mí fue suficiente leer los textos, o sea, algunos versículos de Gálatas 3 para comprender en un comienzo de que no debía guardar ley, no debía someterme a la ley. Pero en un comienzo no comprendía cómo defender la doctrina, no sabía al respecto, pero tuve la lectura y eso para mí fue convincente, la palabra. Y gracias a Dios que pude comprender, y por medio del hermano Rodrigo, pude entender la doctrina y poder enseñarla como tal. Nosotros estamos bajo un pacto distinto. Yo no me puedo someter a guardar el día de reposo, aunque parezca muy bueno, pero es otro pacto. Ahora la pregunta, ¿la ley está abolida? No, no está abolida. Ok, ¿está vigente? Sí, está vigente. Ok, ¿el pacto del Sinaí ordena guardar el día de reposo? Sí. ¿Ordena no matar? Sí. ¿Ordena no tener dioses ajenos? Claro, sí. Pero nosotros no estamos bajo ese pacto. ¿Pero qué enseña, por ejemplo, Deuteronomio 4, verso 2? Que la palabra de Dios no se puede quitar ni añadir a la palabra. Sigue hablando mal, que justo están golpeando la puerta de mi casa. Siga, profe. Hermano Cristian, adelante, hermano Cristian.
Hermano Jeremías, hermano Cristian, adelante. Bueno, que está ocupado. Es muy tarde por allá en España, ya son 2 de la mañana, 3 de la mañana, si no me equivoco. Hermano Carlos, adelante. Sí, buenas bendiciones, buenas noches ya. Claro, los dos pactos son incompatibles, de hecho no puedes aceptar, pero esto pasa porque a veces muchos cristianos no leen Biblia y son engañados, de hecho son engañados por los calvinistas, son engañados por los judaizantes y están ganando terreno y estos lives son buenos porque a nosotros nos enseña a estar con la guardia alta en el espíritu porque nos enseña la verdadera doctrina de la cual es Cristo. Hay que recordar también que en Primera de Juan también sale seguir la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo es una sola, si no diría la doctrina de la Torá. Es clara la Biblia y en este aspecto no puedes tener una similitud de un pacto y con la otra, si no te haces adúltero. Eso sale en Romanos 7 y eso es muy peligroso. Es por eso que es bueno tocar estos temas. La ley de Cristo también es exigente, también tiene sus mandamientos morales, pero más no litúrgicos, de ritos, leyes civiles, todo eso, y obra de la ley, lo que tradujo Pablo. Es por eso que hay que saber interpretar todo esto, lo que está en leyes, y hay que ver bien en contexto, porque a veces trata de ley de la Torá y a veces trata de la ley moral. Y en otras partes sale como la ley del pecado de la carne. En este aspecto, ellos se hacen culpables con un mandamiento que incumplen de todo. Lamentablemente así lo dice la palabra en Santiago, pero bueno, para eso estamos acá, para avisarles y que las personas no incurran en estas, podríamos decir, herejías, ¿ya? Porque ahí en Hechos 15:5 dice que estaban imponiendo la ley de Moisés y la circuncisión, las dos cosas. Y curiosamente ya, después de la muerte de Jesucristo, ya pasaron a ser, podríamos decir, eh, una secta, lo que sale ahí escrito, los fariseos y los escribas, que estaban encargados de transmitir la Torá, ¿ya? Entonces, hoy en día, y lamentablemente la herejía, no van a entrar en el reino de los cielos, Gálatas 5:20, lamentablemente. Así que hay que estar con la verdadera doctrina que es de Cristo. Bendiciones, hermano. Amén, hermano Carlos. El problema es que hay que ser honestos en cuanto a un mea culpa. Desde que la Iglesia Católica y antes de la Iglesia Católica, el periodo de los concilios, sí se empezaron a meter los 10 mandamientos a la Iglesia. La Iglesia se empezaron a meter no solo los 10 mandamientos, sino 10 mandamientos adulterados, cambiando el día sábado por el día domingo, metiendo otras doctrinas y después tergiversando, ¿no es cierto?, el tema de la idolatría. Pero al fin y al cabo, ahí empezó poco a poco a meterse el tema de los mandamientos. Hay padres de la iglesia incluso que guardaban el Shabbat, eso está dedicado. Hubo mucha gente que guardó el Shabbat. Entonces, esta es la regla de cada uno. Bueno, esto lo guardo, aquello no, esto sí, pero siempre trayendo Torah al nuevo pacto. Siempre trayendo Torah. Los únicos mandamientos de la Torah que pasan al nuevo pacto son ni más ni menos que lo que se hace en el Concilio de Jerusalén, 4 mandamientos. Fornicación, sacrificado a los ídolos, de sangre y de ahogado. No hay más. Pero el tema es que hoy, si nosotros recorriéramos iglesia evangélica protestante, ya sea iglesia bautista, iglesia adventista, iglesia metodista, iglesia luterana, iglesia calvinista, iglesia asambleas o cualquier otra iglesia evangélica de cualquier corte, y le pregunto a los pastores, así, pastor, ¿están vigentes los 10 mandamientos? El 95 hasta el 98, incluso podría decir el 99%, sin temor a equivocarme, de las iglesias a nivel mundial te van a decir, sí, están vigentes los 10 mandamientos. Terrible. Y no solo te dice que están vigentes, sino que te dice que están vigentes y le preguntan, pastor, ¿usted guardó Shabbat? Y dice, no. Pero ¿cómo? ¿Están vigentes y no están vigentes? Y lo último, le pregunta, pastor, ¿nuestro pacto tiene dentera? ¿Nuestro pacto tiene ordenanza de que la maldad mía visitada sobre mi hijo hasta la 3ª y 4ª generación? La respuesta es no. Entonces, ¿cómo pudiesen estar los 10 vigentes si no tiene el mismo castigo en el verso 5 del primer mandato? Es incoherente.
Hermana Yevenibe, ¿está comprendiendo esta noche lo que el Señor le está enseñando? Aquí estoy. Bueno, eso creo. Más o menos. Si le puedo decir qué es lo que voy entendiendo hasta el momento. ¿Va? Bien, diga, hermana. Ok, mucho de lo que los judaizantes han malinterpretado tiene que ver con lo que respecta a la ciudadanía celestial, ¿correcto? No tanto con la ciudadanía, sino con el tema de los pactos. ¿Qué pacto debe guardar, o mejor dicho, en qué pacto está y cuáles mandamientos debe guardar? El tema del judaizante es eso, más que la ciudadanía. Ok, Aunque ellos se creen que son ciudadanía de Dios, pero son una ciudadanía de Dios guardando pacto de una ciudadanía, o sea, guardando ordenanzas que esta ciudadanía no tiene. Usted vive en Venezuela, ¿cierto, mi hermana? vivo en Colombia, pero soy venezolana. Bueno, pregunta, usted es venezolana viviendo en Colombia. ¿Qué leyes guarda? ¿La de Colombia o la de Venezuela? Las de Colombia, Pero ¿por porque qué no estoy en guarda la de Colombia, Venezuela? porque no estoy en Venezuela. Exactamente. Entonces pasa lo mismo. Es como si usted dijese, bueno, yo soy venezolana, yo por ser venezolana guardo las leyes de Venezuela, pero ¿dónde está? En Colombia. En Entonces, Colombia. ahora imagínese que el pueblo colombiano decide darle a usted la nacionalidad colombiana, pero esta nacionalidad está condicionada a renunciar a la nacionalidad venezolana. Bueno, en Cristo esa es la condición. Nosotros no podemos seguir siendo del mundo si pertenecemos a Cristo. La amistad con el mundo nos constituye enemigo de Dios. Si yo me hago de la ciudadanía de Cristo, ya no soy chileno, no soy argentino, aunque efectivamente vivimos acá. ¿Se entiende? Entonces Ok, nuestra ciudadanía, como la suya, pertenece a Venezuela, aunque esté momentáneamente está en otro país. Así nosotros momentáneamente estamos en otro lugar, pero tarde o temprano volveremos, nos seremos llevados a donde pertenecemos, los cielos. Pero de momento, como cristiano, yo guardo las leyes de mi ciudadanía. Usted como venezolana no ha dejado de guardar los días de fiesta de Venezuela o las tradiciones venezolanas que son parte íntegra de usted. Así nosotros hoy, a pesar de estar en el mundo y de alguna manera hacemos y convivimos con la gente del mundo y guardamos y pagamos impuestos, le damos al César lo que es del César, amén. Pero nosotros tenemos nuestra responsabilidad de guardar nuestro pacto. El tema, mi hermana, es que en esto mucha gente es como si usted estuviese en Colombia, pero está guardando las leyes de Venezuela. Así de inconsistente o de ilógico es la gente que dice estar en el nuevo pacto, pero sigue guardando las leyes del antiguo pacto. La gente ok, que dice de la ciudadanía celestial, pero guarda las ordenanzas de una ciudadanía terrenal. La gente que dice desde de la libre, pero se actúan como esclavos. ¿Se entiende? Ese es el punto se de hermana entiende. Jenny. Ok, hermano, muy bien. Muchas gracias. Entonces, ser judaizante es como decir que quieren guardar la ley del viejo pacto, no, perdón, quieren hacer la ley del nuevo pacto, perdón, estando bajo la ciudadanía del viejo pacto, una cuestión Es así. exactamente así. Porque si yo digo que estoy bajo el Ujú. pacto del Sinaí, por más que, o sea, es como si yo, por más que diga, yo estoy bajo las leyes chilenas, pero no, yo soy norteamericano, pero estoy acá, estoy acá. O sea, si yo quiero ser ciudadano norteamericano, me tengo que ir a Estados Unidos de Norteamérica y guardar la ley de Estados Unidos de Norteamérica. Esto es un sentido real, pero en sentido espiritual, nosotros, si queremos estar en el nuevo pacto, tenemos que guardar la ley de nuestro pacto, no del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque justamente es eso. Si la gente que dice estar en el antiguo pacto, solamente había una tribu con sacerdocio, no todas las tribus, una sola tribu con sacerdocio, la tribu de Leví. Pero acá, ¿qué dice la escritura, mi hermana? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificios, como casa espiritual,
y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Dios. Por lo cual dice la Escritura, he aquí pongo tropiezo y piedra preciosa. Nosotros, la Escritura nos dice que todos somos sacerdotes, pero en el antiguo pacto una tribu era sacerdote. Y era sacerdote no porque decir, quiero pertenecer a Leví, no. Tenía que ser porque eras hijo de descendientes de Leví, si no, no había forma. Entonces, nosotros somos real sacerdocio, nación santa, comprada por precio. Claro que sí. Y eso lo dice en 2 de Pedro 2.9. 1 de Pedro 2.9, disculpe. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y eso nunca se le dijo a los israelitas en el antiguo pacto. Jamás se le dijo, vosotros sois real sacerdocio. Solamente se le decía a la tribu de Leví. Las otras 12 tribus no eran real sacerdocio. O sea, es incoherente decir que somos reales sacerdocio y pertenezco a un pacto donde una tribu era sacerdocio y ese sacerdocio venía por linaje sanguíneo. ¿Comprende el problemazo, mi hermana? Sí, hay como que una incoherencia, pues toman selectivamente lo que les parece conveniente. Desde mi perspectiva personal, lo que les conviene lo toman y lo que no lo desechan. Ahora, Pablo dice que si usted transgrede un mandamiento, se hace transgresor de todos. Digamos que hoy día mi hermana Yevenibe, yo, Rodrigo Holguín, decido judaizarme. Decido guardar la Torá. En este momento yo, Rodrigo Holguín, decido guardar la Torá. Y en este momento cometo cualquier pecado. Miento. Diciendo, ahora soy israelita. Mentira vulgar. Acabo de mentir. La persona que dice que es israelita, perteneciente a la tribu de Israel, es un mentiroso. Acabo de mentir. Bueno, la Biblia dice que si transgredo un mandamiento, me hago transgresor de todo. O sea, soy transgresor de los 613 mandamientos. O sea, me pueden decir adúltero, fornicario, zoofílico, me pueden decir parricida, me pueden decir toda la ley, he quebrantado toda la ley. Pero yo decía, pero escúchame, yo soy un hombre, ni siquiera puedo quebrantar leyes de mujer, no, si las quebranté todas, igual que leyes de sacerdote, todos. O sea, se le puede tratar a una persona como transgresor de cualquier mandamiento. Mientras si usted y yo en el nuevo pacto, mi hermana Yevenibe, quebrantamos un mandamiento específico, digamos que nos enojamos, pecado de enojo o ira, o contienda o peleamos, somos culpables de ira y de contienda, de pelea y de enojo. No somos culpables de toda la transgresión de todos los mandamientos. Es distinto. Hermana Paola, bienvenida. Buenas noches. Fascinada con esta clase, hermano, porque despeja muchas dudas y el revuelto que han hecho en las diferentes sectas y religiones, hermano. Ahora bien, una pregunta. Yo tengo muchos amigos que son judíos sefarditas mesiánicos. ¿Realmente ellos a qué estarían? Muchos son descendientes de allí, del pueblo de Israel directo, inclusive en lo físico también se les nota que traen descendencia de allá. Hermanos, ¿ellos qué estarían en sí llamados a cumplir? Porque tengo unos que ellos son como muy, muy dados casi un poquito a ser un poco ortodoxos, son muy extremistas y están pues ya pensando en circuncidarse y todo eso. Yo les dije, bueno, si ustedes se circuncidan, creo que tienen que cumplir los 300 y pico de mandamientos que había en la ley antigua y nadie fue capaz de cumplirlos y por eso Cristo, por misericordia, Él deroga, Él cumple todo el pacto. Es que ellos se escudan en decir, no, es que imitar a Cristo en todo lo que hizo, pero es que Cristo llega y cumple esa ley porque Él la tenía que derogar para precisamente instaurar ese reino la palabra celestial. correcta, mi hermana Paola, Sí. no es derogar, es liberar. Cristo nos libera y Exacto, eso es sí. importante. ¿Por qué? Porque la ley no está abrogada, no está derogada, ni está abolida. Eso es algo que solo experimenta el cristiano.
para nosotros, en el nuevo pacto, hemos quedado libres de aquello. Y esto no es un invento mío, esto Pablo lo dice. Dice, Sí, pero de esa antes carga de tan que, pesada. claro, antes de que viniese la fe, estábamos bajo el ayo. Pero venido la fe, ya no estamos bajo el ayo. Por lo tanto, el ayo sirvió para traernos a Cristo, pero una vez que vino Cristo, ya no estamos en ese ayo. Y eso lo dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versos 24-25. Entonces, la ley sigue su curso y sigue condenando y sigue acusando de juicio a todos los que están bajo la ley, todos. Mas nosotros experimentamos esta suerte de derogación, o sea, nosotros tenemos la experiencia de abolición o de abrogación, que en términos reales es liberación. Hemos sido librados de la ley de Cristo, ya no estamos más bajo, estamos ahora bajo la ley de Cristo, sobre mejores promesas, mandatos distintos, ordenanzas distintas. Un llamamiento, de hecho, enorme, muy grande responsabilidad la que llevamos en nuestros hombros. De hecho, el Señor decía, ustedes son la luz de la tierra, la sal de la tierra y la luz para el mundo, hermano. Entonces, de ahí yo veo que también tenemos un gran llamamiento que es a hacer presente a Cristo y tenemos la autoridad de reprender demonios, de liberar, hermano. Es que esto que nos dio el Señor es demasiado grande. Amén. Entonces, yo tendría dos preguntas, hermano. ¿Cómo sería a qué estarían realmente los del pueblo antiguo de Jerusalén? Ellos, bueno, están bajo la ley antigua, pero ¿cuáles mandamientos serían realmente los que tendrían que cumplir? Pero ¿estos judíos han creído en Cristo o todavía no creen en Cristo? Hay algunos que sí, hermano. De hecho, él me cuenta que allá en Israel hay muchos que saben que Cristo es el verdadero Mesías, pero que por temor muchos no lo dicen, que ellos están callados. Pero hay mucha gente Bueno, que ya sabe, reconocen que realmente Cristo es el Mesías. Que ellos dividámoslo en dos partes. Los que no están en el nuevo pacto tienen que guardar las ordenanzas del pacto que ellos pertenecen, que no es un pacto que les sirve para salvación. Esos son ellos. Ahora, los que han venido al nuevo pacto, los que han creído en Cristo, veamos lo que Pablo dice, porque Pablo es un judío, no cabe la menor duda que Pablo era judío, y Pablo vino al nuevo pacto. Veamos lo que Pablo dijo. Ya. Veamos lo que Pablo hermano, dijo. gracias. Adelante. Filipenses capítulo 3, verso 3 en adelante. Porque nosotros somos la circuncisión, somos judíos, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. No teniendo confianza en la carne, dice. Aunque yo, Pablo, tengo también de qué confiarme en mi humanidad. Si alguno piensa tiene que confiar en su humanidad, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, que significa celoso de guardar y cumplir la ley. En cuanto al celo de Dios, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, irreprensible, que eso es conforme a la ley. Pero ¿cuáles cosas eran para mi ganancia todo esto? Ser judío, de Israel, de Benjamín, hebreo, en cuanto a perseguidor de la ley, celoso. No es considerado en nada. Sí. Le he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Sabe lo que es pérdida, hermana? Es como si ustedes en este momento viene una amiga y le llama por teléfono y le dice, Carlos, Cristian, Freddy, Yevenide, Paola, Efimio, le dicen, ¿saben qué? Los invito a un asadito, a comer algo, a compartir, algo así. Ustedes dirían que esa cosa para mí es pérdida, porque tengo algo mejor que hacer, estar estudiando la palabra de Dios. Bueno, igual para Pablo, dice, todo eso pérdida. Imagínense, pérdida por amor a Cristo. Ahora dice, y ciertamente aún estimo todas estas cosas. ¿Qué cosas? Circuncidado, israelita, benjamita, observador de la ley, celoso de Dios, perseguidor de la iglesia, todo eso que él hacía para Dios, dice, ciertamente aún las estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Jesús, mi Señor, dice, por lo cual del todo lo he perdido todo. Es más, lo tengo por basura. En otra traducción dice, lo tengo por excremento, por popó. Este texto está diciendo que para él ser israelita, benjamita, hebreo, guardador de la ley, ojo, guardador de la ley, celoso en cuanto a las cosas de Dios, perseguir a la iglesia, todo eso para él es basura.
que significa no tiene valor ya para él. Y eso Pablo lo entiende porque el mismo Pablo dice, mejor pacto, mejores promesas. Y si yo te doy algo mejor, obvio que cualquier persona sensata deja lo que es peor. Filipenses capítulo Obviamente. 3, verso 3 al verso 9. Hermana Paula, ahí tiene la respuesta de un judío. Entonces ellos pueden, igual que nosotros, pertenecer al nuevo pacto de Cristo Jesús y hacerse ciudadanos de la patria celestial, ¿no, hermano? Si ellos lo quieren hacer. Ellos ya son, si creyeron en Cristo son. Ahora, Ah, bien, hermano. ellos pueden, ¿no es cierto? Puede ellos estar, ¿no es cierto?, en ese tiempo, como Pablo hacía, vamos a la estrategia paulina, pudiesen ser sabios como Pablo, en 1 Corintios 10, 20, dice, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están judíos. O sea, ellos pueden guardar Torá, aparentar guardar Torá no estando bajo la Torá para ganar a los hebreos, sí. Es ejemplo de Pablo. Pablo dice, ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Miren, esto lo digo así públicamente. Si a mí me invitan un grupo de judíos que guardan Shabbat, que comen kosher, y me invitan, yo guardo Shabbat y como kosher, ¿por qué lo haría? No porque me estoy adhiriendo al pacto de Sinaí, sino lo haría como sujetarme a la ley, no estando yo sujeto a la ley, para ganarlos a los judíos que están sujetos a la ley. Eso es sabiduría. Correcto, hermano. Muchísimas gracias por despejarme esa duda y sin duda les comentaré eso a ellos. Un abrazo, hermano. Muchas gracias. Amén, mi hermana, bendiciones. Apóstol Efimio Zambrano, profeta del cielo, siervo de Dios, espíritu de justicia. Pato Querubín. ¿Cómo está, pastor? Un abrazo. Bueno, disfrutando la enseñanza. Rodrigo, tenía casi 29 años que no recordaba una visión que Dios me dio recién convertido, porque yo me acerqué un poquito a los adventistas, porque la primera iglesia que fundé, yo me topé con una familia adventista y conversaba con ellos y muchos de ellos están muy bien preparados, ¿no? Y no me acordaba del sueño, pero cuando tú tocaste el tema, entonces tú sabes que para ese momento no era fácil conseguir un buen maestro y yo estaba empezando apenas, pero ya al año y pico ya Dios me mandó a fundar una iglesia. Y me topé con ellos y estuve como que acariciando un poquito la situación porque había textos muy difíciles para mí. No Shalom, shalom, pastor Efimio, shalom, shalom. Ajá, varón, y tuve una visión, mira esta visión, y ahorita la acabo de corroborar con lo que tú estás diciendo, pero también con lo que dice el texto, ¿no? En la visión yo tuve un sueño donde me decía, allá está Jesús, y Jesús estaba como en un monte, y yo, allá está, bueno, yo voy a buscarlo. Cuando llego y me acerco a ese Jesús, no era el Jesús que yo me esperaba, sino era un Jesús que tenía perforada la oreja y tenía un zarcillo perforado. Un Cristo adulterado. Sí, exacto, ajá. Un Cristo adulterado. Un Cristo adulterado. Y no solamente eso, pero lo veréis. En esos días yo había estado leyendo la ley de Moisés y yo había leído el pasaje donde el esclavo, para hacerse esclavo porque le gustaba que el amo fuera su amo, se perforaba la oreja, ¿lo veréis? Y te hacías esclavo. Mira, lo veréis. ¿Lo que te dice? Gálatas capítulo 4 te dice que ya nosotros no somos esclavos, hablando de la ley, sino somos hijos, por lo cual clamamos Abba, Padre. Hace 29 años, Dios me mostró en visión, que yo siempre le he dicho que mi mejor teólogo, cuando yo no he podido descifrar una situación, es el Señor. Tú estás dando la clase, pero en aquel momento Dios usó una figura, primero un Cristo adulterado, segundo la esclavitud, que el que se ata a la ley de Moisés se hace esclavo porque ya deja de ser hijo. Y lo dice
textualmente el texto, que es el capítulo 4. Si sale para leer el texto, no se va a escuchar. Lee el texto y después entra otra vez. Si no, no lo vamos a escuchar. Se fue el pastor. Capítulo 4:7 de Gálatas. Para que si alguien lo tiene allí, por favor lo lee. 4:7. Ahí lo leo. 4:7. Gálatas 4:7, ahí lo leo. Dice así: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Sí, entonces Dios en aquel momento, yo había leído que el que se perforara se hacía esclavo. O sea, Dios me está diciendo, mira, si tú regresas a la ley de los adventistas, te haces esclavo de la ley. Tremendo, varón. Dios me frenó. Dios ha tenido 22. misericordia de usted, pastor Efimio. Sí, varón, Dios me ha frenado siempre, varón. Y no tenía hermenéutica, ni siquiera había estudiado en el Instituto Bíblico. A mí me sirvió ser ateo. A mí me sirvió ser ateo porque los ateos son desconfiados. Y yo hablaba con adventistas, con testigos, con mormones, con presbiterianos, hablé con bautistas, con metodistas, con pentecostales, con solo Jesús, con todas las ramas había y por haber. Y lo curioso es que como era tan desconfiado, yo no le creía nada, nada, decía, bueno, ok, te escucho, no sé si está bien, pero lo voy a revisar. A todos les decía, voy a revisar lo que me está diciendo, lo voy a estudiar. Así que la gente pensaba que estaba ganando algo conmigo, ¿no? Pero yo era súper desconfiado. Y para mí hubo un texto bíblico que marcó mi vida. Jeremías 17:5. Este versículo ha salvado mi alma, hermano. Este versículo ha salvado mi alma. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone su brazo y su corazón y se aparta de Jehová. Sí, así es. Maldito el que confía en el hombre. Sí, sí. Rodrigo, en estos días un muchacho, Winter, que él ha estado por acá, él tuvo una visión, ¿no? Que él miraba y había mucha gente, pero mucha gente, Rodrigo, hablando, buscando de Dios, pero se acercaban a personas que rozaban piedra, que prendían fuego, buscaban de Dios, pero no buscaban. Y yo estaba debajo de un olivo, arriba de una piedra, y yo meneaba la cabeza y decían, están todos ignorantes, no saben nada. Me decía Winter, ¿no? Por cierto, Alexis tuvo una visión contigo y confirma en parte que él te la contará, ¿no? Y hará revisión de eso. Okay. Porque él le preguntó al Señor, porque ayer daban una cuestión de, tú andabas explicando de que Jonás se murió en el vientre del pez, qué tal, qué cual. Y bueno, yo no he tocado ese tema ni lo he investigado, no puedo decir nada, ¿no? Entonces él le preguntó al Señor, bueno, y precisamente el Señor le mostraba que tú hacías una pintura muy bien bonita, dice, me contaba el sueño, hacías una pintura muy bien bonita, y el Señor le decía, Él va a edificar a muchos, y muchos se van a restaurar, decía la visión. Y hacía una recomendación, pero Él tiene que cuidarse de esto. Y él te dirá qué es lo que es. Te estoy contando la parte positiva. Está claro que es una visión, porque yo pintando soy horrible. Sí, sí. Entonces Ok. la edificación, de verdad Ok. que son herramientas poderosas. Hay que continuar con el trabajo, hermano, Amén. Rodrigo. Bueno, adelante, hermano, adelante. A ver, hermanos, el tema el punto del día de hoy, entender la ciudadanía celestial es un punto crucial para entender a dónde pertenezco. Y cuando yo entiendo a dónde pertenezco, sé lo que debo hacer. Sé lo que debo guardar, lo que no debo hacer. Sé cuáles son mis bendiciones, sé cuáles son mis condiciones, mis prohibiciones, sé cuáles son mis castigos y disciplina. Entonces, en esta línea de pensamientos, el próximo estudio hablaremos de cuáles son las leyes del ciudadano celestial, cuáles los derechos, autoridades, prohibiciones y permisiones que tiene el ciudadano celestial. ¿Sí? Obviamente, si yo me voy a los Estados Unidos, soy un extranjero, yo no puedo ir a decir, ayúdeme, señor Donald Trump,
por más que me cae bien Donald Trump, ¿no? O sea, tengo que hacerme ciudadano norteamericano para que eso ocurra. Si no, imposible. Entonces, hay mucha gente que piensa que pertenece a ciudadanía, pero no lo es. ¿Sí? Es como un chilenito viviendo en Estados Unidos. Así que, amados, ese es el punto. Ahora, para los que me conocen, yo, por ejemplo, tuve un debate el día de ayer con una chica, Lore, y ella es mujer. Yo respeto mucho a las mujeres. Me gusta que las mujeres enseñen, aunque sean doctrinas que no coincidimos en otras cosas. Pero yo jamás a ella le iba a tratar de otra manera porque ella es una chica que, a pesar que lleva 4 años en la fe, jamás yo la iba a alejar de lo que creo que es la verdad. Entonces, para esta persona, que es mi primer charla y cruce de diálogo con ella, mi intención es enseñarle la verdad de la mejor manera como el Señor me ha enseñado. Ahora, yo no hablo igual con todas las personas como hablé con Lore. Yo, si tengo que hablar como Cristo habló con un fariseo, lo haré. Yo, si tengo que hablar como Cristo habló con la samaritana, lo haré. Yo, si tengo que hablar con alguien como Cristo habló con Nicodemo, lo haré. Y si tengo que hablar como cuando alguien trata de pasarse de listo conmigo, aún siendo mi hermano, y le tengo que decir, apártate de mí, lo haré. Entonces, yo no puedo actuar con todas las personas iguales porque ni Cristo lo hizo. Cristo no trató con todas las personas. Y si alguno quiere saber cómo Cristo trató a sus detractores, dese una vueltita por Mateo 23. Y solo voy a leer 3 versículos de uno de mis capítulos preferidos de la Biblia. Mateo 23. Para los que dicen que me falta amor. En la cátedra Moisés los describe a los fariseos. Así que todo lo que digan guardarlo y hacerlo, más lo que hagan conforme a sus obras, porque dirán y no hacen. Porque atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y ponen en sus hombros de los hombres pesos que ni aun con ellos con un dedo mueven para moverla. Antes está de sus obras para ser visto a los hombres, pues ensanchan sus filacterías, tienden los flecos, ama a los primeros. Y más adelante dice en el 13, acá me gusta: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos, la ciudadanía de Dios, delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejan entrar a los que están entrando. Y eso lo vivimos nosotros. Nosotros vivimos con el pastor Efimio una chica que era atea, se convirtió, fue liberada. ¿Y quién la contaminó? Bueno, el montón de repulsivos calvinistas que andan por acá. Y le empezaron a meter sus ideas. Y esta chica otra vez volvió al ateísmo. Pero es culpa de ellos. Porque tal cual como estos fariseos, ni entran ellos, ni dejaron entrar a otra persona. Y ellos, estoy seguro que están más contentos de que se haya ido con los ateos, de que esté en Cristo. Y podría dar los nombres a estas personas. Los que nos conocen saben bien que esto es así. Pastor Efimio, dígame si miento o estoy diciendo la verdad. Perfectamente, hermano, y siento dolor cada vez que la veo. Y es allí donde el hermano Rodrigo, mucha gente dice, no, el que se aparte es porque quiere. ¿Ustedes creen que Jesucristo hubiese amenazado con pena capital? Jesús dijo, hay de aquellos que les sirvan de tropiezo, mejor que se amarren una piedra de molino en la cabeza y se lancen a la mar, porque hay posibilidad de hacer tropezar a los seres humanos. Y esa muchacha había sido liberada, chicos, y se formó una guerra frontal, porque como a veces Alexi, yo entro en los online de Alexi, entonces Alexi me llama apóstol, entonces alborotan, hermano, los demonios de la gente celosa, envidiosa, y se alborotan de una manera tan tremenda que comienzan a hacer ataques terribles. Y es lo que pasa con Rodrigo. A Rodrigo le tienen un celo inmenso, porque Rodrigo explica las cosas y los confronta, y entonces les cae pesadísimo. Entonces una de las cosas que ellos me reprochan es que yo me acerqué a Rodrigo y que Rodrigo me contaminó. Yo le dije, mire muchacho, yo tengo 30 años predicando lo mismo que Rodrigo predica, lo mismo, todos los detalles. Hubo un viraje, una pincelada que Rodrigo me dio por allí y la acepté como algo que venía del Señor, una pinceladita, pero es la misma hermenéutica, los mismos principios, el mismo abordaje.
Cuando yo lo escuchaba, Rodrigo decía, "Vete, me extraña que una persona piense exactamente como yo pienso y que trabaja al texto de la misma manera como yo lo trabajo". Yo me quedaba admirado escuchándolo. Rodrigo ni me conocía, yo lo escuchaba. Inclusive cuando abordó el tema del diezmo. Ahorita el diezmo eso me tienen, pero bueno, pues hay unos que Rodrigo, llevaron la pelea para allá, para Facebook. Pero bueno, gloria a Dios. Mire usted. Sí, hermanos, mucha gente yo sé que cuando hablo con los... Miren, ¿qué pasaría si yo hoy le dijera a fariseos hipócritas, hijos del diablo, sepulcros blanqueados, estáis muertos por dentro, estáis llenos de cadáveres? ¿Qué pasa si yo actuara como Cristo actúa? Claro, sería coherente si lo hago con gente del mismo calibre que estos fariseos, ¿no? Entonces mucha gente por ahí me cataloga de que soy arrogante, soy engreído. No, no en absoluto. Lo que puedo ser es sumamente pesado, ácido, con este tipo de personas así. Y si hay doctrinas que yo tengo una guerra, y si tuviese que poner contra qué tengo, para mí son más peligrosos en escala de peligro. Bueno, hay muchas sectas peligrosas, pero ¿saben quiénes son los peligrosos, hermanos? Aquellos que entran encubiertamente. O sea, para mí no es peligroso quien me dice Jehová es Satanás. Eso no es peligro. Para mí no es peligroso quien dice abiertamente Jesucristo no es Dios. Eso no es peligro. Es peligroso por aquellos que entran sutilmente e encubiertamente metiendo herejías destructoras y pueden cometer de la gracia el libertinaje y negar cosas que son innegables en la Biblia, como negar que se puede caer de la gracia, negar que se pueda caer de Cristo, negar que una persona, ¿no es cierto?, debe permanecer en la salvación que Cristo le dio, permanecer unido a Cristo. Entonces, cuando se hacen esas ideas, cuando se hablan de una gracia irresistible, donde se hablan de una salvación condicional, o sea, de una salvación limitada, una expiación limitada, donde se dicen, no, nosotros somos solo Biblia, pero esa Biblia está sujeta a algún sujeto que para ellos es el nuevo Papa, el nuevo Pablo, como Juan Calvino o como tal persona de la historia, que no es solo Biblia, eso es mentira. Eso es peligroso, hermanos. Y yo he visto el terrible daño que han hecho. El Señor acá en mi sector, a un grupo de 3 iglesias evitó que se separaran, que se estaban a punto de separar, por el calvinismo. Un pastor que lo conocí hace años, que se había adherido al calvinismo, salió del calvinismo y hay gente detrás de eso. O sea, yo trabajo a nivel de pastores, yo trabajo con otros ministros y yo he dado charlas con otros ministros. En segunda línea puedo colocar este tema que se habló el día de hoy. Es peligroso guardar la ley. ¿Por qué es peligroso? Porque es peligroso aquello que te maldice si no cumples todo. Es peligroso lo que te desliga de Cristo. Es peligroso aquello que no te hace parte de lo que Cristo te dio. Te quita la ciudadanía de los cielos. Porque la ciudadanía de los cielos la puedes perder. Si yo hoy, Rodrigo Holguín, como necio, guarda Torá, pierdo la ciudadanía de los cielos. Por eso Pablo dedicó tiempo y dedicó no un capítulo, sino dedicó una carta a Gálatas, la primera carta de Corintios, la carta de Colosas y la carta de Romanos. 4 cartas para abordar este tema. No es un tema menor, hermano. Gracias por estar acá, hermanos. Me voy a descansar y no estoy mintiendo, en serio, estoy cansado, estoy agotado. Un abrazo. Hermana Yevenide, ¿quieres cerrar con una oración? Un abrazo, hermano, un abrazo. Dios le bendiga. Bueno, hermana Yevenide, ¿quieres cerrar con una breve oración? Adelante. Amén. Señor Dios, Padre nuestro, que estás en los cielos, te damos gracias, amado Dios, por la luz que tú pones en nuestras vidas y por las personas que pones en nuestras vidas para ser el medio de esa luz. Damos gracias por cada una de las personas que están en este lugar y sobre todo por el hermano Rodrigo, por su ministerio. Lo bendecimos en el nombre de Jesús y te rogamos que en el nombre de Jesús podamos poner por obra todas aquellas cosas que hemos aprendido de ti en esta hora. Te lo pedimos en los méritos preciosos de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Abrazo, siervo. Un abrazo, hermanos.